Hola, este es el tercer vídeo de derivadas que hacemos. En los vídeos anteriores hemos visto cómo calcular la función derivada a partir de su definición. Y era un proceso pues bastante costoso, teníamos que resolver un límite, resolver una indeterminación y la verdad es que costaba bastante. Y si las funciones se complican, pues ese proceso pues no nos va a resultar nada útil. Para ello, para no tener ese problema, vamos a explicar unas reglas de derivación que nos van a facilitar muchísimo la tarea. En el vídeo de hoy voy a ver cada uno de los tipos de las funciones y explicarlas y hacer algunos ejemplos. Os voy a dejar en la carpeta de Drive una tabla de resumen de todas las reglas para que podáis imprimirla y tenerla cerca cuando hagáis vuestras derivadas. Vamos a empezar con la función constante. Y recordamos que la función constante era una función, una recta horizontal. Y si retomamos la idea de derivada de función derivada, la función derivada no es más que la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos. Y en estos puntos siempre la pendiente de la recta tangente es cero, porque la recta es horizontal. Por eso mismo, la pendiente, la derivada en el punto es cero. Y entonces, si nuestra función es 5, pues la derivada es cero y ya está, muy fácil de hacer. La derivada de la potencia. En los ejemplos que hemos hecho en los otros vídeos ya hemos visto que la derivada de x al cuadrado, que es la primera que tenemos aquí, era 2x. Pero claro, ¿y eso generalizado a cualquier potencia cómo se hace? Pues bueno, la fórmula es que si nosotros tenemos x elevado a un número, tendremos que bajar multiplicando ese número y restarle 1 al exponente. Entonces, en este caso va a ser 7 por x elevado a 6, 7 menos 1. ¿Qué ocurre cuando tenemos una raíz? Podemos aprendernos la fórmula de la regla para derivar la raíz, pero las raíces se pueden transformar en potencias. Por tanto, si nosotros vemos la raíz cuadrada como x elevado a un medio, ahora podemos aplicar la fórmula de la potencia, que la derivada de esta función es, bajamos el 1 partido por 2, por x elevado a un medio menos 1. Esto nos queda un medio por x elevado a menos un medio. Un medio. Que esto es lo mismo que 1 entre 2x elevado a un medio. Que ya finalmente 2 por la raíz de x. Esta sería al final la fórmula de la raíz. La fórmula de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz de x. Pero este proceso nos va a valer para la raíz cuadrada, nos va a valer para la raíz cúbica, para cualquier tipo de raíz, porque lo único que tenemos que hacer es pasar la potencia y aplicar la regla de la derivación de la potencia. ¿Vale? Pasamos a las derivadas de las funciones trigonométricas. Y en estas pues tenemos un montón de derivadas y no hay más que aprendérselas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno menos el seno, la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado o 1 más la tangente al cuadrado de x, son iguales, es una identidad trigonométrica. Los el arcoseno es 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado y el arcocoseno es en negativo. Y el arcotangente es 1 partido x al cuadrado más 1. Luego tenemos las derivadas de las funciones exponenciales, que si nosotros tenemos a elevado a x, cualquier base, la derivada de esta función es lo mismo, a elevado a x, por el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a x, la derivada de 3 elevado a x es el mismo por el logaritmo neperiano de 3. Y si tenemos e elevado a x, pues la derivada de e elevado a x es e elevado a x por logaritmo neperiano de la base que es e.
Y recordemos que el logaritmo neperiano de e es 1. Por tanto, la derivada de e elevado a x es ella misma, es e elevado a x. Luego tenemos la función logarítmico, la función logaritmo. La función logaritmo es 1 dividido x por el logaritmo neperiano de la base. Por tanto, si tenemos logaritmo en base 2 de x, va a ser 1 entre x por logaritmo neperiano de la base, que es 2. ¿Qué ocurre cuando tenemos el logaritmo de x? Que vamos a tener 1 entre x por logaritmo neperiano de e, que es 1. Por tanto, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Y aquí termina todas las reglas de derivación y lo que he dicho. Os dejaré una tabla de resumen para que os la podáis imprimir. Venga, hasta el próximo.